Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no estoy pidiendo lo que es número personal, ni estoy entregando lo que es número personal. Ningún dato personal, mi querido Sagitario. Empezamos. Listo. Mi querido Sagitario, no sé por qué he podido visualizar, es como si te viera a ti detrás de una computadora, de un ordenador o pasando página también. Es como si vives siempre con el constante recuerdo de lo que fue, de lo que tú viviste, ya sea lo que es de repente en una relación, en tu infancia, en tu vida, o los proyectos que a lo mejor tú quieres hacer, pero solamente como que te centras en el pasado. Hubiera sido ingeniero, hubiera sido de repente un buen padre, ¿qué hubiera pasado si hubiera dado lo que es este salto? Es como si las cartas me dicen, ¿por qué te lamentas de algo? O las energías, ¿por qué te lamentas de algo si está solamente en tus manos dar ese gran salto? Lo tienes todo a tu disposición, pero vives muy centrado en lo que es en los recuerdos, en el pasado. Es como si no quieres pasar página, cariño. Como que te cuesta asumir de que lo que fue, fue. Y ahora simplemente tienes que centrarte en lo que es en el futuro, no en el pasado. Siento esto, cariño. Siento esto. Y siento que también las energías me dicen, Sagitario, aún tu vida no está perdido. Aún tienes algo más que vivir. Pero deja de estar pensando en lo que fue o en lo que pudo ser. Si no te funcionó una relación, pues no pasa nada. Empiezas a empezar otra vez. Vuelves a retomar tu vida, ¿vale? Vuelves a retomar tu vida. Si a lo mejor me dice Richard, no sé si estoy haciendo bien en estar, supongamos un empleo por familia o un estudio por familia. No sé si es lo correcto, porque a mí me gusta ser un ejemplo, músico, pero sin embargo mi familia quiere que yo sea ingeniero. Pero yo lo he hecho todo esto, estoy estudiando lo que es ingeniería porque por complacer a mi familia, a mi entorno. Entonces, cariño, ¿por qué te lamentas tanto si tienes todo el poder en tus manos? ¿Por qué estás visualizando? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido músico? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido ingeniero? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho te amo? Si hubiera apostado por la familia, por el hogar. ¿Qué hubiera pasado? Siempre estás en ese bucle, cariño. ¿No será, Sagitario, que te falta un poco de carácter, un poco de decisión? Vamos a ver, ¿qué más nos quieren decir? Te cuesta salir mucho de tu centro de confort, ¿vale, cariño? A lo mejor ha llegado el momento de que empieces a asumir tu poder, porque al fin y al cabo tu vida es tuya, no de los demás. Muy bien, vamos a ver, solo es un mensaje del cuenco tibetano. Luego no te lo tomes a pecho. Richard, esto no es así, ¿vale? Es una lectura general, cariño. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? A ver, vamos a ver, ¿qué nos dicen el tarot urbano? Vamos a ver, es un nuevo mazo, chicos, no les he enseñado. Me lo regaló lo que es una seguidora de Géminis. Vamos a ver qué nos dicen. Ve lo que te digo, cariño. Mira cómo te he visualizado. Mira ese hombrecillo que está viendo lo que es una partituras, creo que se llama, ¿no? No sé de música. Está como pensando, meditando. Si tú te das cuenta, detrás hay un cuadro que es el infinito, que nos hablan de tu pensamiento. Es como si quisieras encontrar las notas de tu vida, la clave de tu vida, pero estás ahí pensando, meditando, reflexionando. ¿Debería hacer esto? ¿Debería continuar? Es como si las ideas se te quedan lo que es en el aire y no actúas. Sagitario, siento un Géminis, no sé por qué. A lo mejor le he mencionado, ¿vale? No actúas, cariño. No actúas, estás ahí. Vamos a ver, a pesar que tienes una estrella, a pesar que nos dicen, Sagitario, siento un Géminis muy fuerte, puede ser que le he mencionado sin querer. Sagitario, eres una persona que tiene un don, eres una persona que puede lograr muchas cosas en su vida. ¿Por qué te lo piensas tanto? Ya pareces Libra ya, comiéndote la cabeza. Vamos a continuar. ¿Ves? Ya es una lucha interna que tienes. Puede ser que también de repente
Puede ser que estás lidiando con alguien de elemento fuego también, o alguien que tiene tu mismo carácter. Veo que hay una lucha ahí, un enfrentamiento, o puede ser tu lucha interna, ¿vale, cariño? Que te cuesta salir de tu centro de confort. Mira estas dos cartas, Sagitario. Por eso te lo he dicho con el cuenco tibetano. Te he reflejado como si estuvieras en una computadora viendo imágenes del pasado o meditando, reflexionando. Piensas mucho, Sagitario, piensas mucho y no actúas, en pocas palabras. La carta también me dice, ¿por qué no te tomas un tiempo para ti? ¿Por qué no te tomas un tiempo para disfrutar de los placeres de la vida? ¿Por qué no empiezas a apostar por tu felicidad? ¿Por qué te complicas tanto? Tómate las cosas de una manera natural, Sagitario. Siento ese Géminis, por Dios, muy fuerte. Tómatelo las cosas de una forma natural, me dice, sin complicaciones, porque vas a llegar a tu meta, vas a llegar lo que es a tu objetivo. Pero si tú te quedas ahí, 1 minuto, 2 minutos, 1 día, 2 días, 5 días, es normal, cariño, que, como dicen esa frase, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, cariño. No vaya a ser que pierdas muchas cosas por no tener esas agallas que te hace falta. Vamos a ver. También me sale lo que es la carta del as de oros, la carta del mago y del colgado. 2 veces me está saliendo el mago, me está diciendo, cariño, que tú tienes poder, que la fortuna está contigo. Cariño, por Dios. Mira, inclusive en el amor, creo que muchos de vosotros en estos momentos están un poco confundidos. O me dice Richard, no sé qué hacer con mi relación, no sé qué hacer con mi pareja. Siento que solamente estamos en conflictos, en líos. O tú de repente estás lidiando con alguien de elemento fuego, también puede ser. Un Leo, un Sagitario, un Aries. También puede ser un Aries, ¿vale? A pesar que sale la carta del colgado, tiene la carta del as de oros, Sagitario, mira. Tiene la carta del as de oro que me dice, está en tus manos. Es cierto que a lo mejor date un tiempo para pensar, para reflexionar, para meditar. Porque a lo mejor me dice Richard, en este momento no sé si dar el sí, en este momento no sé si apostar por esta relación, o siento que la historia ya se acabó entre nosotros dos, ¿vale? Porque sale el colgado y la carta de los enamorados, cariño. Hay algo que te está afligiendo, pero actúa ya, no vaya a ser que lo pierdas. Vamos a ver. La carta, mira, el juez también me dicen aquí. Veo que hay una persona que a lo mejor, cariño, tú has tenido un enfrentamiento, ha habido una lucha aquí, ¿vale? Te has sentido señalado, juzgado de repente. O puede ser que a lo mejor tu pareja o una persona ha traído una información para que afecte lo que es tu relación. Hay alguien que te señala, hay alguien que te juzga, Sagitario. Hay alguien, ¿vale? Me sale aquí también la carta del, tocas fondo, tocas fondo. Pero como yo siempre digo, ¿qué pasa después que tocamos fondo? Pues simplemente salimos a flote, cariño. Un cuerpo no puede estar hundido, sale a flote, ya sea hinchado, reventado, pero sales a flote, ¿vale? Entonces nos dicen, en estos momentos todo lo que tú estás pasando, que te sientes señalado, te sientes juzgado, o hay una persona que a lo mejor te quiere hacer entrar en conflicto con tu pareja, porque en estos momentos tiene lo que es el gallinero alborotado, cariño. Todo está alborotado ahora para ti. Por eso que piensa, medita, reflexiona. Dicen, otra vez me dice, tómate las cosas con naturalidad, disfruta, cariño, porque al fin y al cabo siempre vamos a estar rodeados de arpías, de dragones, de lagartas o lagartos, ¿vale? Entonces, tómate las cosas con naturalidad. Utiliza toda esa energía que a lo mejor en este momento estás pensando, ¿para qué? Para que actúes, ¿vale? Es muy importante, cariño, porque te vuelvo a decir, camarón que se duerme se lo puede llevar la corriente. Lo que tú estás pasando simplemente, tómate que las energías no están a tu favor esta semana. Tómalo así, pero esto no va a ser definitivo, cariño. No es una sentencia. Entonces, cierras con la carta de la estrella. Luego, y la carta de la rueda de la fortuna. Mira, luego veo lo que es avance, veo fortunas, veo celebración en tu vida. Tienes que tomarte las cosas con naturalidad, disfrutar también. Muy bien. Por otra parte también, siento que muchos de vosotros en estos momentos hay un grupo de ustedes, Sagitario, que a lo mejor me dice Richard, porque veo lujuria también, veo lujuria, Sagitario, y a mí no me vas a mentir. A lo mejor de repente
Puede ser por los problemas que tú tienes con la pareja, con la relación, o no te sientes seguro o segura de tu historia. Creo que muchos de vosotros están de picaflor. Richard, ahora me lo voy a comer todo. Ya que ese hombre o esa mujer no me corresponde, me lo como todo, Richard, todo. Porque yo veo aquí muchas fiestas, muchas reuniones. Y esto puede ser quizás causante también ¿para qué? Para que tú logres tus metas, tus objetivos. Un ejemplo te pongo, Sagitario. Veo lujuria. Veo que a lo mejor de repente estás haciendo cosas que jamás pensaste hacer en tu vida. Mira, veo lujuria aquí, cariño. Luego de la fiesta, yo qué sé, está de resaca. Te pongo como ejemplo, porque tiene la templanza. La templanza es una carta muy buena. Pero me dice, supongamos tú eres el perfil de un estudiante y me dice Richard, aprobaré ese curso, ¿vale? Tú me preguntas y las cartas te dicen, porque las cartas te lo dicen, ¿vale? Todo es cuestión de tu decisión. Entonces, ¿qué te está diciendo, Sagitario? Tú estás preguntando si vas a aprobar un curso cuando está en tus manos. A lo mejor lo que necesitas es que si en ese día tienes una fiesta o una reunión, te dediques más lo que es a tus estudios, ¿vale? El otro punto. Puede ser que tú de repente me digas, Richard, con la persona de mi interés nos llevamos bien lo que es en las fiestas, ¿vale? Yo qué sé, cuando salimos de marcha, copas vienen, copas van. Al final terminamos, yo qué sé, con Pepito, con Pepita, da igual. Lo pasamos bomba. Pero yo lo que quiero es tranquilidad, paz. O estás en una etapa en la cual tú quieres estabilidad en tu vida. También para aquellos que están en la lujuria, ¿vale? Para aquellos que están disfrutando el momento, viviendo el momento, como si se va a acabar el mundo, ¿vale? Richard, nos quedan 3 minutos, me lo voy a comer todo, Richard, todo me lo voy a comer. Entonces me dicen las energías, tienes que tener prioridades en tu vida, ¿vale, Sagitario? Tanto lo que es en tu proyecto, tanto lo que es en tu vida también, tanto lo que es en los estudios. Y el otro punto, quizás de repente tú tienes otro tipo de perfil, tú quieres una relación seria, pero lamentablemente te has fijado en el chico malo o la chica mala, ¿vale, cariño? Entonces, tú tienes que tener prioridades. No siempre se vive, como te puedo decir, toda la vida no va a ser placer, toda la vida no va a ser placer. Richard, aquí entre nos, te voy a ser sincero, cuando yo estoy con esa chica, con ese chico, Richard, yo aúllo como una loba, aú, como un lobo, aú, aúllo de placer. Pero luego que se acaba esa media hora, o algunos son como los conejos, como un minuto, luego de un minuto, ya no me quiere, Richard, ya no. Y entonces yo no quiero esto. O puede ser que la persona de tu interés también te lo ha dicho. Tú, Sagitario, despabila, ¿vale? Porque me vas a perder. Puede ser que la persona también con la cual tú estás lidiando necesita que tú tengas iniciativa propia o puede ser viceversa, ¿vale? Tú ve tomando los mensajes que es tuyo. Hay muchos de vosotros que están en un conflicto por hijos también. Necesitan buscar la paz, la tranquilidad, ¿vale, cariño? Porque me sale la templanza y mira esta madre con su hijo. Es esto. Veo que hay algún tipo de enfrentamiento. Hay algo, hay una mala vibra, una mala energía, algo aquí. Muy bien, también me están diciendo, si las cosas no mejoran entre vosotros dos, yo lo que estoy viendo aquí, cariño, que aquí van a perder tanto tú como la otra persona, porque veo enfrentamientos, ¿vale? Veo esto, veo que a lo mejor de repente lo que tú crees que tú eres ganador o ganadora, te puedes llevar una sorpresa, ¿vale, cariño? Muy bien, te enseño las cartas aquí, te enseño. Trata de buscar primero la paz. Trata de buscar la paz. Si no se puede con la paz, pues entonces tienes que actuar de otra manera. ¿Vale, cariño? Muy bien. Pero deja de comerte la cabeza. Vamos a ver qué más nos dicen. Es que, cariño, no actúas. Estás ahí, yo qué sé, pensando, maquinando. Que aparezca el cucaracho este. Ya va a ver. Lo voy a tirar con lo que encuentre, Richard. ¿Para qué te complicas la vida, cariño? Si ya no lo quieres, déjalo. ¿Qué necesidad? Richard, necesito venganza. Pero ¿qué necesidad, cariño? Si al fin y al cabo, esto es como una herida interna que tú tienes y eres tú quien se está haciendo más daño. Quizá la otra persona ni piensa en ti. Muy bien, vamos a ver signos. A ver, vamos a ver. Signos para mi querido Sagitario. Deja de comerte la cabeza. Me sale Piscis, Virgo, Cáncer, Tauro, uno más. Y Leo. Te enseño las cartas. Vamos a ver. Te enseño las cartas, cariño. Continuamos, Sagitario. Me estás asustando, Sagitario. Me estás asustando, cariño. ¿Qué te está pasando? Vamos a ver iniciales. A ver.
En cualquier punto de tu vida, cariño, ha llegado el momento de que tú tomes las riendas de tu vida, ¿vale? Ha llegado el momento. Perdón. La letra F es el calor, vos tenés que pagar el radiador. La letra A, la letra I, la letra O, la letra G, uy, por Dios, la letra H, y otra vez H, dos H, cariño, te salió. Y tenemos la W o la M, muy bien. Richard, ¿pero por qué estás tan abrigado si hace calor? Porque ya nos han dicho que viene una ola polar, cariño. Mañana España se congela. Viene una ola polar, es que no hay manera. Supuestamente estamos en primavera, pero vamos a retroceder a invierno. Llegaremos a Barcelona creo que a 6, y dicen 6. Y cuando dicen 6, resta los 2, porque la sensación térmica 4. 4 grados. No es nada para una primavera. Estoy abrigado. No quiero enfermarme. ¿Vale? Ay, de verdad, mi linda gente de Cataluña. Desde aquí un abrazo de calor para todos vosotros, para todos en Cataluña y España en general, ¿vale? Pero yo vivo en Cataluña, por eso digo, abrigarse, chicos, abrigarse. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver, Richard, ¿qué está pasando el clima? ¿Estás loco, cariño, como yo? A ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, mi querido Sagitario, vamos a ver, ya te he dicho, cariño, si también tu problema lo que es en economía, trabajo, proyectos o estudios, ha llegado el momento de que ocupes un tiempo más en ello, ¿vale? Porque el dinero no cae del cielo. Muy bien, me sale, uy, un gallo, la reina de espadas. Tenemos también la carta de la emperatriz, la carta del caballero de pentáculos y la carta del mago, cariño. Si tú utilizas bien tus armas y tú tomas una decisión, tenlo por seguro que la fortuna y la felicidad va a estar tocando tu puerta. Porque nos dicen, te viene la abundancia, te viene la riqueza, te viene la felicidad. Pero tenemos aquí la reina de espadas. Tienes que tomar una decisión ya, ¿vale? Te enseño las cartitas, cariño. Entonces, esto te va a llevar al éxito porque tenemos la carta del caballero de oros y tenemos el mago, cariño. Algo bueno está por llegar a tu vida, pero ha llegado el momento de que cojas el toro por los cuernos. Deja de estar diciendo, mamá, papá, ¿tú crees que debería hacerlo? Toma también tus decisiones, guapo, guapa, ¿vale? Toma tus decisiones, que no siempre tienes que estar de repente, yo que sé, con miedo, con temores. El otro punto también. Si estás gozando, Richard, es que mañana, justo mañana tengo yo que sé una fiesta. Mañana tengo un baby shower. Mañana tengo yo que sé una reunión de reggaetón. Dámelo todo, papi, así, dámelo, papi. Porque eres así, eres muy bailarín, muy de fiesta, ¿vale? Entonces, cariño, aunque sea por ese día, piérdete esa fiesta, ¿vale? Si tienes de repente que rendir exámenes o algo importante lo que es en tu vida. No se va a acabar el mundo, va a haber otra semana en la cual vas a empezar a reggaetonear, ¿vale, cariño? En estos momentos tienes que poner toda tu energía. Richard, pero es que yo que sé, es camiseta mojada, Richard. No puedo perderme. Tienes que dedicar un tiempo a tus prioridades. Luego habrá otra fiesta de camiseta mojadas, ¿vale, cariño? En estos momentos las energías me dicen, toma prioridad a lo que tú quieres. Es esto. Luego no estés lamentándote. Richard, ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué todo me va mal? ¿Por qué? Porque no sabes aprovechar el momento, cariño. Te enseño las cartas. Si sabes aprovechar el momento, mira lo que te viene, fortuna y felicidad. Aprovecha. Todo tiene su tiempo, Sagitario. Todo tiene su tiempo, ¿vale? Ya ha llegado el momento que te pongas un buen cinturón o simplemente fájate bien para las chicas. Tienen que tener carácter ya, ¿vale? O si no, la chancla va a venir en tu busca. Va a venir. La chancla últimamente te quiere atacar, cariño. Te soy sincero, ¿vale? Mentira. Un beso, cariño. Tú sabes que yo te quiero. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Uy, se me acabó el tiempo casi. Las características. Por Dios, me he entretenido tanto contigo, Sagitario. Tengo que pagar ese radiador ya, que me va a salir humo por la cabeza. La carta de la reina de espadas. La carta de la muerte. Siento que una persona se pone en contacto contigo, cariño. Sí, algo que a lo mejor tú creías que ya estaba perdido. Alguien se pone en contacto, ¿sí? Puede ser que esta persona sea mayor de 30 años, cabello largo. Puede ser que esté un poco de canas. La comunicación se rompió entre vosotros porque siento que hay una influencia, tanto de tu parte que te están influyendo o por la parte de ellos también, o de ellas, ¿vale? Pero sin embargo veo que siempre te piensa, te recuerda, te está añorando, cariño. Es esto, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver. La carta del 6 de copas
Y tenemos también la carta de la torre. Tranquilamente la persona de tu interés de repente vive en un lugar donde actualmente hace frío, por Dios, que no sea en España. Veo que también esta persona me vuelve a salir pelo canoso, hombres o mujeres, cabello corto, mayores de 30 años y mayores de 40, diría también, ¿vale? Es una persona que a lo mejor tiene un hijo o una hija o siempre recuerda lo que es su infancia. Veo que le encantan las mascotas también. Puede ser un veterinario o una veterinaria. La carta de la torre, te vienen cambios, o simplemente vas a estar lidiando con un escorpio. Veo cambios. Puede ser que la persona de tu interés trabaje algo relacionado en la construcción o trabaje lo que es en un edificio grande o simplemente me dice, Richard, me van a ascender lo que es en el trabajo, ¿vale? Me van a ascender, Richard. Pues mira, cariño, aprovecha, ¿vale? La carta del 4 de bastos. Muchos de vosotros también de repente se van a estar reencontrando con personas que pueden ser de elemento fuego. Veo que vas a conocer a una persona en una reunión, en una fiesta, en un compromiso. Puede ser que la persona de tu interés trabaje algo relacionado con el mundo de la noche o la hostelería, discotecas, bares, restaurantes, eventos sociales, etcétera, etcétera, cariño. Te enseño las cartas. Espero que te haya gustado esta lectura. Ha llegado el momento que asumas tu poder, ¿vale, cariño? Bendiciones de corazón. Te quiero. Tienes que evolucionar. Hasta la vista.